En Colima hay un volcán que lleva más de 100 años en erupción casi continua, que ha lanzado columnas de ceniza y gases de varios kilómetros de altura en múltiples ocasiones en los últimos años, y cuyos poblados cercanos han sido evacuados tantas veces que algunos de sus habitantes han dejado de tomarse en serio los avisos de alerta. Hay una laguna costera donde en ciertos meses una ola brilla en verde en la oscuridad porque está llena de organismos microscópicos que producen luz cuando el agua los agita. Y hay perros de cerámica del siglo II a.C., redondos, rojizos, con una expresión que parece una sonrisa, que son la evidencia más antigua de una raza que todavía existe en México y que sus dueños prehispánicos enterraban con sus muertos para que los acompañaran al inframundo. Empezamos en el número 13, y subimos. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otro estado te gustaría que mostráramos. No te despegues ni un momento. Échele. Colima es el segundo estado más pequeño de México y posiblemente el menos conocido entre los que tienen costa en el Pacífico. Pero dentro de ese territorio está el volcán más activo del occidente de México, el puerto de contenedores más grande del país, una laguna costera con uno de los fenómenos de bioluminiscencia más espectaculares del continente, un pueblo blanco que nadie sabe si en realidad inspiró o no la novela más importante de la literatura mexicana del siglo XX, y la mayor concentración de cerámica precolombina de perros que existe en cualquier museo del mundo. Vamos por todo eso. Empezamos en el número 13, los perros de Colima y las tumbas de Tiro. En el guión de Jalisco ya mencionamos las tumbas de Tiro del occidente de México, esos pozos verticales de hasta 16 metros con cámaras laterales donde los pueblos del occidente enterraban a sus muertos entre el año 200 a.C. y el 600 después. Las piezas más famosas que han salido de esas tumbas son las que los arqueólogos y los museos llaman los perros de Colima. Figuras de cerámica de color rojo o naranja, con cuerpos redondos y compactos, orejas paradas, patas cortas y una expresión facial que tiene algo de sonrisa satisfecha que no existe en ninguna otra tradición cerámica del México prehispánico. Los perros de Colima son representaciones del Xoloitzcuintli, el perro sin pelo, y fueron colocados en las tumbas de los muertos con una intención precisa en la cosmovisión de las culturas del occidente. El perro conocía el camino al inframundo y acompañaría al alma en su viaje. La elección de un perro específicamente sin pelo no es casual, el Xoloitzcuintli tiene una temperatura corporal que al tacto se percibe como más cálida que la de los perros con pelaje, y esa calidez era interpretada en la cosmología prehispánica del occidente como una señal de que el animal tenía acceso a mundos que los perros ordinarios no podían alcanzar. Hay museos en Colima, en Ciudad de México y en los Estados Unidos que tienen colecciones de estas figuras, pero la mayor concentración de piezas de alta calidad está en el Museo de las Culturas de Occidente en Colima, donde se puede ver la variedad completa del tipo, perros durmiendo, perros con la lengua afuera, perros cargando otros objetos en el lomo, perros en posturas de juego o de ataque. Lo que todas las figuras comparten es una humanidad en la expresión que los ceramistas del occidente de México lograron con una economía de medios que hace que los arqueólogos que las estudian digan que hay algo específicamente vivo en estas representaciones que no aparece en ninguna otra cerámica animal del periodo. Número 12. El Xoloitzcuintli, el perro que lleva 3000 años guiando a los muertos. El Xoloitzcuintli, pronunciado solo Etzcuintle o simplemente solo, es una raza de perro que los análisis genéticos de la Universidad Nacional Autónoma de México sitúan como una de las más antiguas del continente americano, con evidencia de su existencia como tipo diferenciado que se remonta a más de 3000 años. Es un perro de cuerpo compacto, piel sin pelo, con manchas rosadas y oscuras que varían de individuo a individuo, y con una temperatura corporal que al tacto se siente ligeramente más cálida que la piel humana, lo que en el México prehispánico era interpretado como evidencia de que el animal cargaba calor sobrenatural. El nombre viene del náhuatl. Xolotl es el dios de los gemelos, los monstruos y los fenómenos sobrenaturales, quien según la mitología mexica tenía cabeza de perro y acompañaba al sol en su recorrido nocturno por el inframundo. El Itzcuintli es simplemente el perro. Él solo era, por su relación con Xolotl, el animal que podía navegar el mundo de los muertos y guiar a las almas hasta Mictlán. De ahí los perros cerámicos en las tumbas, no eran decoración sino pasajes de transporte.
Hoy el Xoloitzcuintli es la raza canina nacional de México, reconocida por los registros cinológicos internacionales, y Diego Rivera coleccionó en su casa de Coyoacán una cantidad notable de perros solos vivos junto con las figuras de cerámica del occidente que también coleccionaba. Frida Kahlo aparece en varios de sus autorretratos con solos. La raza que lleva 3000 años en México siguió viviendo mientras la imagen de su vida futura en la cerámica colimense durmió en las tumbas esperando que alguien la desenterrara. Número 11. La ola verde de Cuyutlán y el mar que brilla. Cuyutlán es un pequeño pueblo costero y una laguna al sur de Manzanillo, en la planicie litoral de Colima, conocido principalmente por sus playas de arena oscura y por una fama turística modesta. Unas pocas veces al año, en condiciones que los biólogos marinos del Centro Universitario de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad de Colima describen como difíciles de predecir con precisión, las aguas frente a Cuyutlán producen uno de los fenómenos de bioluminiscencia más espectaculares documentados en las costas mexicanas del Pacífico. Los organismos responsables son dinoflagelados, microalgas unicelulares que en ciertas condiciones de temperatura, salinidad y nutrientes se reproducen en cantidades tan grandes que el agua se carga de ellos como si fuera una solución viva. Cuando las olas rompen y agitan esa solución, cada organismo reacciona al estrés mecánico produciendo un destello de luz azul verdosa en una reacción química que no genera calor, mediante el mismo proceso básico que produce la luz en las luciérnagas y en ciertos hongos bioluminiscentes. El resultado visible, desde la orilla en la oscuridad, es una ola que brilla en verde neón en el instante en que rompe, dejando un rastro luminoso en la espuma que se apaga en pocos segundos antes de que llegue la siguiente ola. Las fotografías y los videos del fenómeno circulan en redes sociales con comentarios de incredulidad, la imagen parece editada digitalmente. No lo está. El fenómeno no es continuo ni garantizado. Los turistas que llegan a Cuyutlán específicamente para verlo a veces se van sin haberlo encontrado. Los que lo encuentran casi nunca lo esperaban. El mar que brilla de noche no tiene ningún cartel que anuncie su horario. Número 10. Comala y la deuda que tiene con Juan Rulfo. Comala es un municipio a 10 kilómetros de la ciudad de Colima, conocido por sus edificios pintados completamente de blanco, por el café de olla que sirven en sus portales, y por ser el pueblo que los operadores turísticos de Colima presentan como la inspiración de la Comala de Pedro Páramo, la novela de Juan Rulfo publicada en 1955 que es, según el consenso de la crítica hispanoamericana, la novela más importante en lengua española del siglo XX. En la Comala de Rulfo, el protagonista Juan Preciado llega a buscar a su padre Pedro Páramo y encuentra un pueblo de voces y de muertos que caminan entre sus propias ruinas, incapaces de irse a ningún lado porque sus pecados y sus deudas los atan todavía a ese suelo. El problema con la identificación turística entre la Comala de Colima y la Comala de Rulfo es que los estudiosos de la obra de Rulfo tienen razones para pensar que el modelo más directo del pueblo ficticio fue San Gabriel, en el estado de Jalisco, donde la familia Rulfo tenía lazos y donde el propio escritor pasó parte de su infancia y adolescencia. Rulfo tampoco habló nunca de Comala, Colima, como su referente específico, y en varias entrevistas cuando le preguntaban por los lugares reales detrás de la novela describía paisajes compuestos, imágenes acumuladas de varias regiones del occidente mexicano que convivían en la novela como capas superpuestas. El pueblo de Colima se llama Comala, tiene una atmósfera de pueblo tranquilo en la niebla de la madrugada que se presta a la evocación del libro, y eso fue suficiente para que la asociación se estableciera y se mantuviera con fuerza. Los turistas que llegan a Comala, Colima, buscando el pueblo de los muertos de Rulfo encuentran un pueblo vivo, pintado de blanco, con portales y flores y música de fondo, que es un lugar hermoso sin necesitar ser ficticio. Y la novela sigue siendo Pedro Páramo de todas formas, que es la única Comala que realmente importa. Esto apenas empieza, y entre más subimos, más pequeño parece el estado y más grande la historia. Número 9. El limón de Colima y el precio que nadie pone en la etiqueta. México es el mayor productor y exportador de limón del mundo, y la región de Tecomán, en el sur de Colima, junto con la costa de Michoacán, produce la mayor parte de ese limón. El limón persa y el limón mexicano que llegan a los mercados de Estados Unidos,
Europa y Asia en cantidades que los datos de la Secretaría de Agricultura estiman en millones de toneladas anuales salen en gran medida de los campos de Colima y de la costa vecina. La industria del limón es el motor económico de los municipios colimenses del litoral. El costo que esa producción tiene sobre las personas que trabajan en los campos ha sido documentado por investigadores de la Universidad de Colima y del IMSS en estudios que vinculan la exposición crónica a los agroquímicos, usados en los huertos de limón con tasas elevadas de ciertos tipos de cáncer entre los jornaleros y los residentes de las comunidades agrícolas cercanas. Colima tiene de forma consistente uno de los índices de incidencia de cáncer de mama más altos del país, y varios estudios han encontrado correlaciones entre las zonas de mayor concentración de cultivos de limón y las comunidades con mayor exposición a plaguicidas. El limón que alguien exprime sobre sus mariscos en un restaurante de Los Ángeles o de Madrid tuvo que pasar por las manos de trabajadores cuya salud pagó un precio que no aparece en ningún precio de mercado. Número 8. Manzanillo y el puerto que conectó a México con Asia. El puerto de Manzanillo es hoy el mayor puerto de contenedores de México y uno de los más importantes de América Latina en términos de volumen de carga. Cada año pasan por sus muelles millones de contenedores de electrónica, vehículos y mercancías de toda clase producidas principalmente en China, Japón y Corea del Sur, con destino al mercado mexicano y al consumo del centro del país. Manzanillo es el punto de entrada de una proporción muy significativa de los bienes de importación asiáticos que consumen los mexicanos. Lo que convierte a esa función actual en algo históricamente notable es que Manzanillo lleva más de 4 siglos siendo exactamente eso, el punto de conexión entre México y Asia. Las primeras referencias al uso de Manzanillo como puerto para el comercio con las Filipinas datan del siglo XVI. La plata de Zacatecas que el guión de ese estado describía saliendo hacia Asia lo hacía en parte a través de la ruta Acapulco-Manila, pero Manzanillo fue en distintos periodos una alternativa y un complemento de ese comercio. Los galeones que cruzaban el Pacífico cargados de seda y porcelana china y que volvían con plata, trazaban una ruta que terminaba o continuaba en estas costas de Colima. El contenedor de teléfonos inteligentes que descarga hoy en Manzanillo es el bisnieto directo de la caja de seda que los mercaderes novohispanos esperaban en este mismo puerto hace 400 años. Si este recorrido te está mostrando un Colima que no conocías, dale a suscribirte al canal para que podamos seguir llegando a más estados juntos. Número 7. Los grandes sismos de Colima y la falla que nunca descansa. Colima tiene el registro sísmico más activo de cualquier estado mexicano en relación con su superficie. Está situado sobre la zona de subducción donde la placa de Rivera se hunde debajo de la placa de Norteamérica, en un proceso que libera tensión en forma de terremotos con una frecuencia que los sismólogos del Instituto de Ingeniería de la UNAM y del Caltech siguen con equipos instalados en todo el estado. Los sismos grandes en Colima no son eventos excepcionales. Son parte del calendario geológico del estado. El 22 de junio de 1932, un terremoto de magnitud 8.2 sacudió el occidente de México con epicentro frente a las costas de Jalisco y Colima, el más poderoso registrado en la región en el siglo XX, seguido 3 días después por una réplica de magnitud comparable que agravó los daños en estructuras ya afectadas. La secuencia de 1932 fue una de las más destructivas del país en ese siglo. El 9 de octubre de 1995, otro sismo de magnitud 8.0 con epicentro frente a las costas de Colima causó daños significativos en toda la región occidente. El 21 de enero de 2003, un sismo de 7.6 afectó el centro histórico de la ciudad de Colima de forma grave, dañando o destruyendo una parte importante de los edificios coloniales de la capital estatal, incluidas fachadas, campanarios y secciones completas de viviendas históricas, y matando a 29 personas. La ciudad fue reconstruida. Los archivos del INAH guardan el registro fotográfico de cada daño y cada restauración, un catálogo de décadas de pérdidas y recuperaciones que es también una historia no convencional del patrimonio arquitectónico del estado. El próximo sismo grande en Colima no tiene fecha pero tiene probabilidad alta. Los sismólogos del SSN dicen que la zona de Colima libera tensión tectónica con la regularidad suficiente para que el término cuando sea más preciso que sí. Número 6. El Nevado de Colima y el volcán que parece dormido.
El Nevado de Colima, también llamado Zapotepetl, es el punto más alto del occidente de México al sur de la faja volcánica transmexicana, con 4.330 metros de altitud. Es el vecino del volcán de fuego, el que veremos en el número 1 de esta lista, y la diferencia entre los dos es tan visible que desde cualquier punto de la ciudad de Colima se pueden ver ambos perfiles en el horizonte. El Nevado, más alto, con silueta redondeada y en invierno con nieve en la cima, proyecta calma. El volcán de fuego, 1 kilómetro más bajo pero con el cráter activo, proyecta la columna de vapor que en días despejados es visible a decenas de kilómetros. El Nevado de Colima es considerado un volcán inactivo o dormido, sin erupciones históricas documentadas en el periodo posterior a la llegada de los españoles. Su estado geológico, sin embargo, no es absolutamente tranquilo. Los sismólogos registran actividad sísmica de baja magnitud en su zona con cierta frecuencia, lo que sugiere que el sistema volcánico del que forma parte con el volcán de fuego sigue activo debajo de su superficie silenciosa. El Parque Nacional Volcán Nevado de Colima protege el entorno de ambas cumbres y es un destino de senderismo que en los meses de menor nubosidad ofrece vistas del Pacífico y del Bajío desde una misma cima. Número 5. El Copra y la economía que construyó la costa. Antes de que Manzanillo fuera un puerto de contenedores, antes de que el limón dominara la planicie costera, la economía del litoral colimense durante décadas del siglo XX descansó en los cocoteros. Colima fue uno de los mayores productores de copra, el coco seco cuya carne contiene aceite que en el siglo XIX y principios del XX era uno de los insumos industriales más demandados del mundo para la fabricación de jabones, cosméticos y lubricantes. Las haciendas coqueras de la costa colimense, con sus palmeras en hileras que cubrían kilómetros de llanura litoral, produjeron durante décadas la materia prima que se exportaba por Manzanillo hacia los mercados internacionales. La decadencia de la industria cocotera llegó con la aparición de sustitutos sintéticos en la industria oleoquímica durante la segunda mitad del siglo XX, y con una plaga llamada el amarillamiento letal del cocotero que en los años 80 devastó las plantaciones de la región y aceleró la transición hacia otros cultivos. De esas haciendas quedan hoy las casas de administración con sus arcos de piedra, algunos cocoteros aislados que sobrevivieron la plaga, y en algunos municipios del litoral los apellidos de las familias que llegaron a principios del siglo XX a trabajar en el coco. Familias de origen chino, japonés y filipino que el comercio del Pacífico dejó instaladas en la costa de Colima y que hoy son parte integral de la demografía del estado sin que nadie recuerde con precisión cuándo llegó el primer Tanaka o el primer Wong, a Tecomán. El coco del taco de Tecomán, el que se raya sobre el pozole de coco que es platillo regional colimense, viene hoy de los pocos huertos que sobrevivieron la plaga y la transición al limón. Es el último rastro comestible de una industria que definió la costa de Colima durante décadas. Número 4. Los pueblos que evacúan y vuelven. Dentro de los 12 kilómetros de radio alrededor del cráter del volcán de fuego hay comunidades que en las últimas 3 décadas han sido evacuadas de forma total o parcial en múltiples ocasiones. Cada vez que el nivel de actividad del volcán sube a los rangos que el sistema semáforo del CENAPRED clasifica como de riesgo para las poblaciones cercanas, las autoridades de protección civil de Colima emiten la orden de evacuación y los operativos comienzan. Los habitantes de los pueblos más cercanos al volcán, como Yerbabuena, tienen una relación con esa rutina que los psicólogos de la Universidad de Colima que han estudiado las comunidades describen como una mezcla de fatalismo aceptado, apego profundo al lugar y desconfianza práctica hacia la permanencia de los albergues de evacuación. Cada vez que la alerta baja, las familias regresan. Las casas en las laderas del volcán tienen algo que los refugios en la ciudad no tienen. Son sus casas, con sus animales, con sus milpas y con la vista del volcán que muchas familias describen no como una amenaza sino como la razón por la que su tierra es tan fértil, porque la ceniza que cae es también abono. Esa relación entre el volcán y sus comunidades más cercanas es una de las más documentadas por la antropología del riesgo en México, y el resultado más consistente de esa documentación es que las personas no regresando al volcán no están tomando una decisión irracional. Están evaluando correctamente que el riesgo de quedarse sin tierras y sin hogar en el largo plazo puede ser mayor que el riesgo de la próxima erupción. Número 3. El coral negro de las profundidades y la biodiversidad invisible.
A poca distancia de la costa de Colima, en las aguas profundas donde la plataforma continental cae abruptamente hacia las cuencas del Pacífico, viven colonias de coral negro, Antipates galapagensis y otras especies del orden Antipataria, en profundidades entre los 30 y los 200 metros. El coral negro no es literalmente negro de vivo, ese color lo toma cuando se seca, después de ser extraído del agua. En el fondo del mar tiene tonos pardos y verdosos con polipas de colores vivos que los buzos que alcanzan esas profundidades describen como jardines densos que en ciertas zonas cubren la roca volcánica del fondo sin interrupción visible. El coral negro es una de las estructuras submarinas de más lento crecimiento en el planeta, las colonias grandes tienen cientos de años, y algunas de las estudiadas en aguas del Pacífico mexicano tienen estimaciones de edad de varios siglos. También es uno de los más explotados históricamente por el mercado de joyería, donde las piezas de coral negro tallado se vendían hasta los años 80 sin ninguna regulación, alcanzando precios elevados en mercados de Europa y Asia. La NOM 059 de la Semarnat protege hoy al coral negro en México, pero la vigilancia en aguas profundas frente a una costa de kilómetros es difícil y la pesca ilegal de coral negro sigue siendo documentada periódicamente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Los investigadores del Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara que han realizado censos de coral negro en el Pacífico mexicano señalan que las colonias frente a Colima son de las mejor conservadas documentadas en la región, en parte precisamente porque Colima es el estado del Pacífico al que menos visitantes llegan y en parte porque los pescadores de altura de Manzanillo han mantenido informalmente zonas de no extracción cerca de las colonias más conocidas. Número 2. La historia de la ciudad de Colima y la resiliencia como modo de vida. La ciudad de Colima fue fundada en 1527 y es una de las ciudades más antiguas del occidente de México. En sus casi 500 años de existencia ha sido destruida o gravemente dañada por sismos en múltiples ocasiones, incluyendo los grandes eventos del siglo XIX y los terremotos de 1932, 1995 y 2003. Cada vez, la ciudad fue reconstruida. El centro histórico que existe hoy es en gran medida una reconstrucción del siglo XXI de una reconstrucción del siglo XX de una reconstrucción del siglo XIX, con algunos edificios coloniales originales en pie gracias a restauraciones sucesivas. Los colimenses tienen una frase que los antropólogos citan frecuentemente en los estudios sobre adaptación al riesgo: nosotros estamos acostumbrados al volcán y a los temblores porque somos de aquí. Esa frase no describe resignación sino una forma específica de habitar un territorio que da y que quita con una regularidad que el resto del país encuentra aterradora y que para las familias colimenses de varias generaciones, es simplemente el ritmo de la tierra donde nacieron. Y llegamos al número 1, al lugar que define a Colima ante el mundo y que Colima define de vuelta todos los días. El volcán de fuego de Colima, también llamado volcán de Colima, es el volcán más activo del occidente de México y uno de los más activos de América del Norte. Con 3.850 metros de altura, lleva en actividad registrada desde al menos el siglo XVII, con episodios de mayor y menor intensidad que en el siglo XX incluyeron la gran erupción de 1913, que fue una de las más violentas del periodo. La fase eruptiva que comenzó en los años 90 y que ha tenido sus momentos de mayor intensidad en 1998, 2005, 2015 y 2016 es la que el CENAPRED monitorea hoy con una red de sensores, cámaras de video, GPS de alta precisión y sismógrafos que transmiten en tiempo real a la estación de monitoreo en la ciudad de Colima. La erupción del 10 de julio de 2015 fue la más espectacular en décadas. La columna de erupción alcanzó 5 kilómetros de altura sobre el cráter, la ceniza cubrió comunidades en un radio de 80 kilómetros, y los flujos piroclásticos, mezclas de gases, ceniza y fragmentos de roca a varios cientos de grados de temperatura, descendieron por las laderas del volcán en varias direcciones simultáneamente. Las imágenes de la erupción de 2015, tomadas desde los puntos de observación y desde los drones del CENAPRED, circularon por todo el mundo en pocas horas. La erupción de 2016, aunque de menor intensidad, fue suficientemente significativa para mantener las alertas activas durante semanas. Colima apareció en los titulares internacionales varias veces en ese periodo. Los pueblos en la zona de peligro fueron evacuados.
cuando el nivel de actividad bajó, las familias regresaron. Yo no sé tú, pero a mí esa imagen concreta, la de familias que recogen sus cosas, se van al refugio, esperan a que baje la alerta, regresan a su casa con ceniza en el patio y empiezan a limpiarla como si fuera polvo ordinario. Me parece una de las imágenes más honestas de lo que significa vivir en un territorio que tiene sus propias condiciones y que no les pide permiso a sus habitantes para imponerlas. El volcán sigue ahí. Sigue activo. Sigue siendo monitoreado. Y las comunidades que viven en su ladera siguen cultivando su tierra sobre la ceniza que el volcán depositó en la última erupción, que también es la que hará más fértil lo que planten en la próxima temporada. Ese es el acuerdo no escrito entre el volcán de fuego y la gente de Colima. El volcán destruye de vez en cuando y fertiliza todo el tiempo, y las personas que eligieron vivir en su sombra saben exactamente la clase de trato que eso implica. Y eso es todo. 13 lugares, el segundo estado más pequeño de México, y la sensación de que Colima lleva 500 años siendo pequeño, activo y difícil de ignorar si uno presta atención. Ahora te toca a ti, de estos 13 lugares, ¿cuál no sabías que existía, y si pudieras ver uno mañana, cuál sería? Cuéntamelo en los comentarios, porque de ahí sale el próximo estado. Y si conoces a alguien que piense que Colima no tiene nada que ver, manda este video, porque le falta la ola verde que brilla de noche, el perro de cerámica que guiaba a los muertos hace 2000 años, y los pueblos que evacúan el volcán y regresan porque el acuerdo que tienen con esa montaña es más viejo que cualquier plan de protección civil.